Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, lo primero, dar las gracias a los suscriptores por el apoyo. Si tú no eres uno de ellos, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y así puedas comprobar que merece la pena suscribirse al canal. Recordar que ni los análisis ni las opiniones dadas durante los mismos pueden ser considerados ni como consejo de inversión ni como recomendación de compra o de venta. Míos son los análisis, pero vuestras son las decisiones. Y por último, antes de arrancar, no se os olvide al finalizar el vídeo darle al me gusta, activar la campanita si no lo habéis hecho ya, compartir el vídeo en vuestras redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participéis y dejarme un comentario con vuestra opinión sobre los activos analizados, la situación del mercado, sobre otros activos que estén en un momento interesante o sobre posibles cambios que os gustaría que hiciera en el canal para que fuera más aprovechable o más ameno. Una vez aclarado todo, arrancamos con un análisis del cierre semanal del IBEX, de otros índices y de acciones del IBEX y del mercado continuo que he visto interesante comentar. Bien, arrancamos con el índice IBEX que, como comentábamos, está poniendo a prueba la fortaleza del zonal intermedio de largo plazo. También comentamos en el último vídeo que podía ir a buscar un picotazo al 61.8 para posteriormente buscar el reingreso en el zonal. No ha llegado, pero sí que ha puesto a prueba los nervios del personal buscando dicho nivel FIBO y reingresando a cierre semanal sobre el zonal. Mientras no pierda este zonal, mantengamos la calma y no pensemos en correcciones mayores. Veamos el Standard & Poor's. El SP500 vemos que ha sido sobre el 50% del impulso desde los mínimos de 2020, donde ha reaccionado girándose. Además, sería la parte baja del canal bajista que parece estar en desarrollo. En estos momentos se encuentra luchando para ver si consigue un cierre semanal por encima de la SMA 200 o no. También relevante que el zonal donde se ha detenido es la parte media del canal alcista a largo plazo, que ya en anteriores ocasiones, como vemos, ha funcionado como zonal de resistencia o soporte. Por tanto, este zonal es un zonal a batir si consigue la superación de la SMA 200. Nasdaq. En este caso es el 61.8 el nivel desde el impulso de los mínimos de 2020 que ha actuado como zonal de reacción para intentar un nuevo rebote. Vemos en este caso que es la SMA 200 claramente posicionada por encima de la cotización del índice, por lo que actuará como zonal de resistencia. En cuanto al Dow Jones, es sobre el 38.2 donde está buscando la reacción, pero vemos como sobre la parte media del canal alcista de largo plazo y SMA 200 se encuentra un duro zonal de resistencia que está impidiendo que llegue el impulso o que el mismo continúe. Por último, el DAX alemán vemos que se encuentra intentando rebotar desde el zonal de soporte intermedio que coincide sobre el 50% del impulso desde los mínimos de 2020, pero vemos por las mechas superiores que se está encontrando con bastantes dificultades. Las SMA se encuentran por encima y también destacar que la parte media del canal bajista, que parece estar en desarrollo desde los máximos de finales de 2021 y primero de 2022, parece que vuelve a actuar como punto de soporte. Veremos por tanto si consigue un cierre que invite a pensar en que podríamos seguir con las escaladas. Bien, vamos con las acciones. En esta ocasión traigo bastantes, por lo que voy a intentar ir rápido para que el vídeo no se haga muy largo ni pesado. Bien, Acciona es la primera de las que vamos a comentar y como vemos ha ido a buscar el apoyo en el primer zonal de soporte sobre el 50%, que de hecho, aunque lo ha mantenido a cierres, pero parece que podría continuar la corrección. Ha perdido la SMA 50, por lo que
es bastante factible que pueda ir a buscar un apoyo en el 61.8 del impulso desde los mínimos de febrero de este año, y que en este zonal se encuentre apoyándose sobre la parte baja del canal alcista en el que se encuentra, y además con el apoyo de la SMA 100. En cuanto a los indicadores, vemos que el RSI todavía tiene recorrido hasta niveles de sobreventa, aunque el estocástico ya está entrando en ella. Por tanto, es factible, como decimos, que pueda continuar la corrección hasta el zonal indicado, y aquí veremos cómo reacciona. Acciona Energía. Siguiendo los pasos de Acciona, ha ido a buscar el primer zonal de soporte, aunque en esta ocasión sí que ha cerrado por debajo del mismo. De hecho, parece ir ya directa a buscar el entorno del 50% de todo el impulso, donde podría buscar apoyo en la parte baja del canal alcista que parece estar configurando, y donde podría encontrar el apoyo de la SMA 50, estocástico ya en niveles de sobreventa, y el RSI que podría volver a actuar, a reaccionar desde zona intermedia, que ya lo ha hecho en anteriores ocasiones. BBVA. Bien. Como podemos observar, SMA 20 sigue dando soporte a la cotización, reacciona de nuevo sobre la parte media del canal bajista desde los máximos de 2021, ha superado la SMA 100 que venía jugueteando con ella, y vemos como la SMA 50 sigue presionando en la parte en la parte alta o techo del canal bajista en el que se encuentra desde 2015. De hecho, en este zonal vemos que se encuentra un nodo de volumen, por lo que será un zonal donde se encuentren ventas y dificulte la superación del mismo. En cuanto a los indicadores, vemos que se encuentran girados al alza, con el estocástico en niveles de sobrecompra, MACD intentando posicionarse por encima de línea cero, pero relevante la bajada de volumen que se ha dado en la negociación esta semana, por lo que precaución. Bankinter. Tenemos en este caso un incremento de volumen, y como vemos sigue luchando por intentar posicionarse por encima del techo del rango, con la parte media del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de 2020, que sigue dándole soporte a la cotización. En cuanto a los indicadores, se encuentran cercanos a niveles de sobrecompra, como el estocástico que se encuentra en ella, por lo que extremando las precauciones, pero de momento parece que este zonal del 50% del último impulso o zonal de resistencia de los máximos históricos previos, parece que podría ser bastante posible que termine convirtiéndose en el nuevo zonal de soporte, y pudiéramos ver una lateralización sobre el mismo, ya que la SMA 20 ya está posicionada y la SMA 50 va a terminar posicionándose, lo que dará fortaleza a dicho zonal. CaixaBank no termina de tener fuerza suficiente para superar el VPOC, que es el punto de mayor negociación, que está actuando como techo en estos momentos. En la parte media del canal alcista en desarrollo tenemos posicionada la SMA 20, que además coincide con el 50% de todo el último impulso y parte media del rango de lateralización en el que se encuentra cotizando. Vemos un ligero incremento en el volumen, aunque los indicadores están girados a la baja, con el estocástico en niveles de sobrecompra, por lo que podríamos pensar que podría venir un descanso sobre la parte media del canal, o incluso llegando al 50%. Veremos si desde aquí consigue reaccionar, o por el contrario podría terminar sucumbiendo y buscando un apoyo en el zonal de soporte intermedio. Celnex, pues tal y como se ha comentado anteriormente en el canal, ha terminado buscando un apoyo en el 61.8 de todo el impulso, donde además se encontraba el suelo del rango de lateralización, que parece estar en desarrollo, y el cierre se ha dado sobre la parte baja del canal alcista,
aunque por debajo. Veremos si consigue reaccionar desde este zonal, ya que tenemos los indicadores en niveles de sobreventa. Vemos un incremento en el volumen de negociación, por lo que podríamos estar ante la sacudida previa a un posible inicio de impulso. Pero de momento precaución, porque todavía podría generar meneos en este zonal. Enagas. Vale. Finalmente ha terminado buscando un apoyo en el zonal de suelo del rango de lateralización de largo plazo, recuperando dicho zonal a cierres. Podríamos pensar que podríamos estar ante una sacudida para terminar buscando quizá un retesteo y buscar un impulso al alza, ya que tenemos los indicadores en niveles de sobreventa y, como podemos observar, parece que en este zonal está encontrando volumen. Pero precaución, y veremos y mejor veamos cómo respira esta semana y nos confirme que finalmente va a quedarse en el rango y no va a buscar la posible proyección bajista hacia los mínimos de 2020. Por tanto, positivo sería que esta semana termine, esta semana que va a empezar, termine con un cierre semanal, si no se ve un impulso, pero que sí que por lo menos termine con un cierre semanal sobre el zonal, que nos haga pensar que podría venir o se pueda estar dando el mareo o sacudida previa a un posible impulso. Ferrovial, pues tal y como comentamos en el último análisis, ha buscado un nuevo apoyo en la SMA 200 semanal, y la SMA 100 sigue presionando a la baja. Por tanto, el juego anda entre las dos medias. Vemos los indicadores buscando giro, con el estocástico todavía en niveles de sobreventa, por lo que a mi juicio podría buscar esta semana un nuevo intento de superación de la SMA. Por encima, como vemos, se encuentra justo el VPOC de este rango y además las SMAs 20 y 50, por lo que todavía podría quedar mucho trabajo por delante si queremos pensar en un posible escenario alcista o de impulso. Grifols. Pues seguimos con la cotización pegada a la parte baja del canal bajista desde los máximos de 2020 y como vemos, tenemos a la cotización en estos momentos intentando reaccionar en la posible alcista que une los mínimos de cuando salió a cotizar, los mínimos de 2010, de noviembre del 2010, y los mínimos actuales. Por tanto, podría ser una buena zona para terminar reaccionando. También hay que comentar que tenemos los indicadores bastante sobrevendidos y que, como se puede comprobar, tenemos un incremento bastante notable del volumen, lo que podría invitarnos a pensar que se está generando las últimas robadas de carteras previas a un posible rebote. Pero precaución, puesto que en caso de perder el zonal, el tortazo podría llevarla al VPOC total o al VPOC del rango total de cotización, que se encuentra sobre los 5 euros. IAG. Tras la noticia presentada o publicada, mejor dicho, que va a tener o que prevén que finalmente se den unos beneficios de 1.200 millones, si no recuerdo mal,
ha llegado un fuerte impulso de casi un 10% a cierre semanal. Hay que tener precaución en estos momentos, puesto que tenemos ahora mismo la cotización frenándose en la parte media del canal bajista desde los máximos de 2021 y además presionada por la SMA 20. Vemos que los indicadores tienen un aspecto bastante positivo con una clara pendiente positiva y con el MACD que acaba de realizar corte al alza. Vemos también incremento en el volumen de negociación, por lo que veremos si es finalmente capaz de superar dicho zonal y el zonal intermedio para buscar la parte alta del canal bajista. Pero precaución, puesto que se encuentra en estos momentos ya en una zona de difícil superación. Iberdrola, tal y como comenté en el Twitter, porque creo que en el último vídeo esta no la comenté, pero bueno, en el Twitter sí que lo comenté, ha buscado un apoyo en el suelo del rango menor y además un apoyo en la SMA 200 semanal para desde aquí iniciar el rebote. Tenemos el estocástico ya en niveles de sobreventa y con el RSI todavía con bastante recorrido. Por tanto, veremos esta semana si consigue desde este punto de rebote continuar con el mismo hasta el zonal intermedio, donde se encuentra el 50% del actual impulso y además el VPOC de todo el rango de lateralización, que va a ser un zonal de difícil superación, que encima cuenta con el apoyo, en este caso negativo, de todas las SMAs en parte media del canal alcista, que como vemos ya ha actuado en anteriores ocasiones como zonal de soporte o resistencia, principalmente resistencia, por lo que este zonal va a ser de difícil superación, pero de momento paso a paso, que esta semana confirme si finalmente desde aquí puede reestructurarse para buscar un nuevo impulso como hizo anteriormente, o si todavía le queda trabajo para seguir desarrollando sobre la estructura menor. Indra. Tenemos los indicadores girándose con el estocástico en niveles de sobreventa todavía y un posible corte en el MACD si consigue superar el suelo del rango, que en estos momentos está actuando como el suelo del rango mayor o la parte media del rango menor, que está actuando como techo. En caso de superación definitiva, en la parte alta del rango menor encontramos a las SMAs 100 y 200, que volverán a ejercer presión a la baja y posiblemente generen en un primer momento rechazo en la cotización. Veremos si tras ese posible rechazo vuelve a respetar el zonal, y esto podríamos empezar a considerarlo como una sacudida de un movimiento acumulativo con posible inicio de impulso al alza. Inditex. Le está costando bastante la superación de la parte media del rango menor y por encima tenemos a la SMA 20 que está presionando a la baja la cotización. En cuanto a los indicadores, los tenemos girándose al alza con el estocástico todavía en niveles de sobreventa y posible corte en el MACD si continúa los intentos de impulso. Pero como decimos, mientras no supere la parte media y después tendrá que lidiar con la SMA 20, hay que extremar las precauciones porque como vemos está encontrando bastante resistencia a conseguir cierres semanales cercanos al zonal intermedio. Mapfre. Finalmente está poniendo en riesgo el canal alcista en el que se encontraba, pero
En el suelo del rango de lateralización, que parece estar en desarrollo, ha vuelto a encontrar rebote. Por encima, SMAs y parte baja del canal alcista perdido, que actuarán como zonas de resistencia, indicadores girados a la baja con el MACD recientemente cortado a la baja, por lo que hay que extremar las precauciones. En caso de superación de este zonal, tendrá que luchar primero con las SMAs 20 y 100 y posteriormente las SMAs 50 y 200, por lo que hay que ir con pies de plomo, puesto que en la parte media del rango de lateralización, donde está encontrando bastante resistencia, además se encuentra en estos momentos justo la parte media del canal bajista en el que se encuentra y además la parte media del canal alcista perdido, por lo que todo este zonal va a ser de mucho trabajo todavía. Merlin sigue reaccionando sobre el nodo de volumen y 50% de todo el impulso desde los mínimos de de 2020. De hecho, el cierre sigue dándose por encima del suelo del rango de lateralización que parece estar configurando, aunque hay que extremar las precauciones y no podemos todavía descartar que termine buscando el objetivo bajista por el doble techo activo, que le llevaría la cotización al 61.8. En cuanto a los indicadores, se encuentran en niveles de sobreventa, por lo que de momento podríamos estar quizás ante un posible impulso hacia un pullback a la parte baja del canal alcista o incluso a la parte media del rango de lateralización que parece estar configurando, donde se va a encontrar con las SMAs 100 y 200 que podrían actuar como puntos de rechazo, y veremos en ese momento dónde podría terminar realizando suelo de nuevo la cotización. Naturgy, pues cumplida la proyección bajista de la cuña, ha buscado apoyo en el zonal de soporte y parte media del canal alcista en el que se encuentra. Tenemos los indicadores ya RSI llegando a niveles de sobreventa y por su parte el estocástico intentando girarse al alza. El cierre invita a pensar que podríamos estar ante un posible impulso que primero tendrá que superar el último máximo, pero que además podría tener como objetivos o techos el 61.8 o parte media también del rango de lateralización que está en desarrollo. Farmamar sigue aferrándose al zonal en el que se encuentra, con los indicadores intentando girarse al alza en niveles de sobreventa. Vemos en este caso que tiene a la SMA 200 y justo por encima las SMAs 20 y 50, por lo que en caso de que consiga iniciar un impulso va a tener mucha piedra que picar para poder ser optimistas y pensar que el impulso podría tener recorrido. Red eléctrica, Redella o como queramos llamarla. Otra que ha cumplido el objetivo de la cuña alcista y que ha buscado un posicionamiento en el zonal y nodo de volumen que está actuando como soporte. No ha conseguido un cierre semanal por encima de la SMA 200 y vemos como la SMA 100 por encima está también presionando a la cotización, por lo que primero debería, para ser optimistas y pensar que se ha quedado aquí la cotización, debe superar la SMA 200. En caso contrario, no se puede descartar que busque un posicionamiento en la parte baja del canal alcista de largo plazo. En cuanto a los indicadores, vemos que se encuentran en niveles de sobreventa, por lo que veremos cómo reacciona esta semana y si nos puede dar pistas de si finalmente el zonal va a ser respetado o no. Laboratorios Robi sigue aferrándose o agarrándose al 50% de todo el impulso y intentando recuperar, de hecho el cierre semanal así ha sido, el suelo del rango de lateralización.
En estos momentos está actuando como techo o resistencia la parte baja de la cuña que parecía estar en desarrollo. Por su parte, tiene a la SMA 200 por debajo, en el entorno de los 38-39 aproximadamente, que podría darle soporte en caso de que pudiera encontrarse con una corrección, aunque por los indicadores que están girándose al alza desde niveles de sobreventa, parece que lo más probable es que pueda intentar un impulso que veremos hasta dónde podría llegar. Repsol, vemos que la parte media del rango menor y la SMA 20 están claramente presionando a la baja la cotización. De hecho, también se une a la fiesta la parte baja del canal alcista, que ha perdido desde los mínimos de 2020. Indicadores en zonas intermedias, por lo que junto a el doji de indecisión que nos ha dejado esta semana, no tenemos muchas pistas para saber si finalmente conseguirá superar las resistencias comentadas, o si por el contrario buscará de nuevo apoyo en el zonal del nodo y parte baja del rango donde está encontrando el apoyo de la SMA 50. De momento, precaución, mientras si consigue superarlo, el zonal intermedio del rango mayor, donde se encuentran los últimos máximos, es el primer zonal de resistencia, y en caso de que encuentre rechazo definitivamente, el suelo del rango es el primer punto de control. Banco Sabadell. Tenemos los indicadores girándose al alza desde niveles RSI intermedio y estocástico cercano a niveles de sobrecompra. MACD intentando posicionarse de nuevo por encima de línea cero. En cuanto a la cotización, vemos que sigue respetando la parte baja del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de 2020, y en esta ocasión ha conseguido superar tanto la parte media del rango de lateralización como la SMA 20, que venía presionando últimamente a la cotización. Ambas SMA 20 y 50 se encuentran posicionadas justo por debajo, dándole soporte a la cotización en la parte baja del canal, por lo que podríamos pensar que dicho canal va a seguir siendo respetado. Precaución en caso de que inicie o pueda continuar el impulso, zona de resistencia o posible rechazo, parte alta del canal bajista, que parece estar en desarrollo desde los máximos de 2022. Vemos un ligero incremento en el volumen, aunque no está recuperando los volúmenes previos. Santander sigue respetando el 50% desde los mínimos de 2020 y además el zonal de soporte de largo plazo. Se está encontrando con la resistencia o presión a la baja de la SMA 20, aunque ha conseguido cerrar por encima de la parte media del rango que parece estar desarrollando de lateralización, por lo que podríamos estar ante un nuevo ataque a los últimos máximos. En cuanto a los indicadores, se encuentran en niveles intermedios y el volumen más o menos estable. Veremos, por tanto, si consigue finalmente la superación de la SMA 20 y buscar un nuevo ataque a la parte alta del rango de lateralización, o incluso parte media del canal bajista en el que se encuentra desde mediados de 2021. Por encima justo tiene las SMAs posicionadas en la parte baja del canal alcista desde los mínimos de 2020 y acercándose
a la parte alta del canal bajista, por lo que este zonal también, en caso de que consiguiera continuar el impulso, va a ser de difícil superación, por lo que mucha precaución, puesto que en caso de que continúe el impulso tiene todavía mucho curro por delante. SACIR pues sigue respetando el suelo del rango, donde ha vuelto a iniciar el rebote. Vemos que la SMA 50 está claramente actuando de techo o presionando a la cotización. El volumen sigue siendo elevado, o más elevado de lo que venía siendo, por lo que veremos si finalmente inicia un intento o un nuevo intento de superación de la bajista que parece haber configurado como techo. Indicadores intentando girarse al alza desde zona intermedia, el RSI, estocástico todavía pegado a niveles de sobreventa, y MACD que podría buscar de nuevo un giro al alza, cortando al alza sobre línea cero, lo que sería bastante positivo y podría invitarnos a pensar en un posible impulso más fuerte. Solaria, pues casi saludando a la SMA 20 tras haber cumplido el objetivo bajista por el doble o triple techo activado. El volumen se mantiene bastante elevado y tenemos ya los indicadores en niveles de sobreventa, por lo que quizá podríamos ver un impulso al zonal intermedio donde se encuentra el 61.8 y veremos si aquí vuelve a encontrar rechazo para terminar buscando un apoyo en el inicio del origen, y quizá podríamos estar ante un nuevo rango de lateralización de medio plazo. CAF se encuentra en zonal de soporte, en el zonal de soporte a largo plazo, donde está intentando reaccionar con los indicadores ya girándose al alza en niveles de sobreventa. De hecho, vemos un incremento en el volumen de negociación esta semana. Si no recuerdo mal, creo que han sacado una noticia que era positiva sobre algún contrato. Veremos si esto le da gasolina para superar los últimos máximos, y en caso de conseguirlo, el siguiente zonal de resistencia está en la parte, en la alcista de largo plazo, y donde además se encuentra la SMA 20, donde aquí posiblemente, que además es un nodo de volumen, es previsible que pudiera encontrar rechazo. CIE Automotive. Tenemos los indicadores girados al alza, MACD girándose sobre línea cero, que podría terminar dando un curioso corte al alza. Si consigue la cotización superar parte media del rango que parece estar en desarrollo, y las SMAs que están presionando la cotización. En caso de que lo supere, podríamos estar quizás ante un posible corte al alza en el MACD, lo que podría animar al posicionamiento en el valor y quizá búsqueda de los últimos máximos, o incluso un ataque al techo del rango de lateralización. Pero de momento, precaución, y mientras no supere el zonal intermedio y además las SMAs que están presionando la cotización, es muy arriesgado pensar en que pueda continuar un impulso hacia el techo del rango. Paso a paso, primero que consiga posicionarse y cerrar por encima de dicha zona de resistencia, y en caso de que lo consiga, pues ya podríamos fijar el objetivo tanto en los últimos máximos como en el techo del rango de lateralización. Global Dominion. Tenemos a la cotización
que claramente parece estar fijando el suelo del rango de lateralización sobre el nodo de volumen, y teniendo a la SMA 50 parece como techo, sobre todo a cierres semanales. En cuanto a los indicadores, los tenemos estocástico en sobreventa y RSI pegadito a ella, por lo que veremos si todavía le queda algo de trabajo en esta parte baja, y si termina consiguiendo superar el zonal del 50, quizá podríamos ver o terminar viendo un impulso que lleva a la cotización hacia el 38.2, donde se encuentra la parte media del rango, y las SMA 220 que posiblemente actúen como resistencia y provoquen el rechazo de la cotización en dicho zonal. Ebro Food ha buscado el 61.8 desde los mínimos de 2020, que también es el punto donde se encontraban más o menos los mínimos de octubre, donde podríamos estar marcando un rango de lateralización. Bien, ha reingresado en el canal alcista de largo plazo, así para que se vea un poco mejor, y frenada en la parte media del rango de lateralización. El resto de SMAs están por encima, aunque ha conseguido cerrar por encima de la SMA 200, que la semana previa estuvo actuando como techo, presionando a la baja la cotización. Indicadores girados al alza con RSI estocástico en zonas intermedias, y MACD que podría terminar buscando un corte al alza si consigue pelear o si le queda gasolina para pelear con dichas resistencias. Veremos si finalmente consigue un cierre que invite a pensar que finalmente pudiera conseguirse la superación de dicho zonal. Aircross. Tenemos a la cotización que está encontrando resistencia en el nodo de volumen, que se encuentra en la parte baja del rango, y por tanto le está impidiendo conseguir cierres semanales de nuevo dentro del rango. Como positivo tenemos a la SMA 200 posicionada justo por debajo, lo que nos dará seguridad en el mantenimiento de dicho en el mantenimiento del zonal, que se encuentra por debajo y que está actuando en esta ocasión como soporte. Por encima, en caso de que consiga cierres dentro del rango de lateralización, el primer zonal de resistencia se encuentra la SMA 100, y ya en zona intermedia del rango de lateralización las SMAs 20 y 50. Indicadores intentando buscar el fin de la corrección o intentando el giro al alza en niveles de sobreventa. Por tanto, aunque vemos claramente mechas en las últimas semanas impidiendo el cierre dentro del rango, veremos si esta semana o la siguiente pudiera ya conseguir un cierre dentro del rango de lateralización que nos invite a pensar en que podría llegar o terminar llegando un impulso hacia la parte media del rango. ENCE Energía. Indicadores girándose o girados al alza con el estocástico en niveles de sobreventa. Vemos cómo ha reaccionado en la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2019, y que tiene a las SMAs 100 y 50 dando soporte a la cotización. Por su parte, la SMA 20 y 200 están presionando a la baja. En caso de que finalmente consiga superar las SMAs 20 y 200, podríamos estar ante un posible nuevo ataque al zonal de resistencia intermedio, donde está situado el techo del rango de lateralización. Pero mientras no supere las SMAs 20 y 200, y luego precaución con la bajista que viene desde los máximos de 2019, que podría volver a actuar como punto de resistencia. Pero en caso de que
consiga superar las SMAs 20 y 200, como decimos, podríamos pensar o fijarnos un posible objetivo en la parte alta del rango, con resistencia, como decimos, SMA 20 y 200, y también en la bajista que tiene desde los máximos de 2019. El ECNOR. Bien, ha buscado de nuevo un toque en la parte baja del canal alcista desde los mínimos de 2020, donde finalmente ha encontrado rechazo, perdiendo de hecho a su paso la SMA 200, y además ha terminado cerrando en la parte baja de la cuña que podría estar configurando sobre el 50% de todo el impulso desde los mínimos, y respetando por los pelos el zonal intermedio. Este zonal se encuentra uno de los dos principales nodos de negociación, por lo que sería muy positivo para la cotización que consiguiera respetarlo. Vemos un incremento bastante notable en el volumen y creo que podría ser motivado, si no recuerdo mal, creo que ha presentado noticia de resultados y creo que eran positivos. Indicadores ya llegando, el RSI a niveles de sobreventa, con el estocástico en niveles de sobreventa. Veremos si esto es un meneo, incluso podría buscar quizá una pérdida para terminar reingresando tanto en la cuña como en el zonal y mantener el 50%, lo que nos podría invitar a pensar en que pudiera terminar buscando la parte alta de la cuña. Pero de momento, precaución, que la vela dejada a cierre semanal es fea, no, lo siguiente. Faes Farma. Bien, tenemos en estos momentos, vemos que parece que va decreciendo el volumen, con los indicadores RSI en niveles intermedios, estocástico intentando reaccionar desde niveles de sobreventa, y vemos por su parte que parece que está reaccionando desde la parte baja de un posible rango de lateralización. Parece que está dibujando una figura de hombro, cabeza, hombro, donde podría terminar formando la cabeza del hombro en la parte media del rango, donde encontraría además la resistencia de la SMA 20, y que, como se puede ver, también es el nodo de volumen superior. La pérdida progresiva de volumen nos podría invitar a pensar que pudiera llegar el impulso, pero que el mismo no fuera lo suficientemente fuerte como para conseguir superar este zonal, buscando el rechazo y quizá un nuevo posicionamiento en la parte baja. Veremos si este es el camino, y en caso de que se dé así, si las SMAs 100 y 200, para cuando llegara de nuevo a la parte baja del rango de lateralización, si le darían soporte en el gran nodo de volumen, o para que no active la figura comentada, ya que en caso de activación la terminaría llevando, no he sacado la proyección, pero vamos, a niveles cercanos a la parte baja del canal alcista de largo plazo. FCC, indicadores en sobreventa, pero dejándonos una vela horrible que nos invita a pensar en que lo más probable es que, como mínimo, busque
un toque al alcista de largo plazo que viene desde los mínimos de 2013. Veremos si en este punto consigue reaccionar e iniciar un rebote, o si por el contrario va a buscar el objetivo bajista por el doble techo activado, que llevaría a la cotización a posicionarse cerca de los 6 euros, donde se encuentran los mínimos de 2020. Grupo Catalana Occidente está reaccionando sobre el 61.8 del impulso iniciado en los mínimos de marzo, y además coincide con que está reaccionando sobre el zonal del 50% desde los mínimos de 2020. Estocástico en niveles de sobreventa y RSI en zona intermedia. En cuanto a posibles resistencias, tenemos a la SMA 200 posicionada justo en el zonal intermedio y por encima del resto de medias, por lo que en caso de que consiga iniciar el impulso en este zonal va a tener bastante trabajo para pensar en una posible continuidad alcista. Por tanto, si como vemos parece estar haciendo suelo, hay que tener precauciones una vez que llega a este zonal, puesto que tiene bastantes puntos de resistencia como para pensar en que podría encontrar rechazo en dicho zonal, pero todo parece indicar que podría terminar iniciando el impulso para buscar pelea en este zonal. Luego lo que consiga hacer ahí ya lo iremos viendo. Gestamp. Tenemos a la cotización reaccionando en el 61.8 desde los mínimos de 2020 y que además es el suelo del rango de lateralización que parece estar desarrollando. Se ha frenado justo en el nivel del 50% y con la SMA 20 que parece que sigue presionando a la cotización. Por encima tiene el resto de SMAs con la SMA 50 en la parte media del rango, por lo que en caso de que pueda superar la SMA 20, el primer punto de control o rechazo sería la parte media con la resistencia de la SMA 50, por lo que precaución. Indicadores girándose al alza con el RSI en zona intermedia y estocástico en niveles de sobreventa, por lo que podríamos ser optimistas y pensar en que como mínimo la parte media del rango puede que se vea. Logista, Empresón. Vamos a ver. No ha llegado a cumplir la proyección bajista por el doble techo activado, pero vemos que ha encontrado el soporte en el zonal de resistencia de los máximos históricos previos, que en esta ocasión parece estar convirtiéndose en soporte, y además que coincide con la parte media del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de 2020 y que ya ha actuado en anteriores ocasiones como soporte y resistencia, y en esta ocasión vuelve a funcionar como soporte. De hecho, ha conseguido dejar posicionada la SMA 20 por debajo, lo que le terminará dando soporte, y cierre por encima de la parte media del posible rango de lateralización, por lo que en estos momentos las únicas resistencias que le quedan para superar, quitando el último máximo, sería de nuevo la parte alta del canal alcista, que ya ha actuado en varias ocasiones como punto de rechazo, y además que el zonal del techo del rango donde se encuentran los máximos históricos previos. Indicadores al alza con el estocástico en zona intermedia, pero con el RSI ya acercándose a niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Vemos un ligero incremento en el volumen de negociación, por lo que podríamos ser optimistas y pensar que terminará buscando
el zonal de resistencia tanto del techo del canal alcista como del el techo del rango donde se encuentran los máximos históricos, y que en este zonal previsiblemente podría volver a encontrar rechazo, y veremos posiblemente una corrección para relajamiento de indicadores. LAR España. Tenemos a la cotización en un gran rango de lateralización que me hace pensar que si vemos un posicionamiento, o sea, un posicionamiento de cierre semanal en el suelo del rango, o incluso volver a ver una sacudida, podría ser interesante, que no digo que se haga, pero sí que a nivel técnico podría ser interesante, quizá en el retesteo al suelo del rango, el posicionamiento, pensando en que fuera a buscar como mínimo el nodo de volumen intermedio, aunque lo lógico es que fuese a buscar como mínimo de nuevo la parte media, donde le esperan todas las SMAs, y que previsiblemente además tiene al VPOC y el principal nodo de volumen, por lo que este zonal va a ser de difícil superación. Pero si consigue un cierre o cierres sobre el suelo del rango, podríamos pensar en un posicionamiento en búsqueda de, como decimos, como mínimo este nodo, pero incluso buscando, que sería lo ideal, ya que salvo que tenga un deterioro en las cuentas, podría terminar dándose un nuevo impulso hacia la parte media del rango y el nodo de volumen principal. Vemos que los indicadores se encuentran de nuevo en niveles de sobreventa, por lo que este escenario de incluso posible sacudida para terminar dando a la larga un impulso alcista cuadra en cuanto al nivel técnico. Desconozco si podría haber deterioro en las cuentas de la empresa que anulasen esta hipótesis, y podríamos pensar en que la corrección pudiera llegar a perder el zonal y no ser recuperado, por lo que precaución. Miquel y Costas y Miquel. Tenemos a la cotización rebotando desde la SMA 200 y parte baja del canal alcista de largo plazo. De hecho, podría estar configurando un rango de lateralización de largo plazo desde que hiciera máximos en 2017 y los mínimos en marzo del 2020. Y vemos que en estos momentos se encuentra luchando en la parte media de dicho rango, que como vemos ha sido un zonal de resistencia y soporte relevante en el largo plazo. Veremos si consigue el mantenimiento del mismo y podríamos pensar en cotas superiores, con la resistencia de la SMA 100 en los últimos máximos y por encima de las SMAs 20 y 50, o si encontrase rechazo y finalmente terminase perdiendo la SMA 200, veremos cómo reacciona en el nodo de volumen, y en caso de pérdida ya habría que buscar una corrección a niveles FIBO para ver si podría encontrar en algún sitio. De hecho, lo voy a hacer en un momento y así salimos de dudas. El 61.8 ahora mismo se encuentra cercano al nivel 50, que se encuentra en los 10 aproximadamente, por lo que podría buscar un picotazo y terminar reingresando, que sería positivo, o en caso contrario podría buscar ya niveles 61.8 o incluso la parte baja del rango, dependiendo posiblemente de cómo se encuentren sus cifras. Podríamos pensar o ver cuál de las hipótesis es más
factible. Indicadores en niveles de sobreventa, parece que podríamos estar ante la búsqueda de un impulso como mínimo a los últimos máximos donde se encuentra la SMA 100. Duro Felguera. Vamos a ver. Tras la noticia publicada que llevó a la cotización a buscar un rally desenfrenado, el mismo ha sido cortado en la parte alta del techo del canal bajista desde los máximos de 2021, con la presión de la SMA 20. Ha terminado esta semana buscando de nuevo un posicionamiento en la parte baja del rango de lateralización SMA 200 y 61.8 desde el mínimo de 2020. Bajo mi punto de vista, esta acción es muy peligrosa por su situación económica y una pérdida de la SMA 200, saldría una pérdida a cierres de la SMA 200, a mí me invita a salirme de la cotización, puesto que podría volver a buscar la parte media del canal o apoyo en el zonal inferior, donde se encuentra el nodo de volumen principal de todo el rango de lateralización desde 2018. En caso de que lo mantenga, una posible superación de la bajista podría hacernos pensar que va a encontrar solución a los problemas y podría darse un impulso alcista con mayor recorrido, pero mucha precaución, puesto que la situación económica de la empresa es muy delicada y el peligro es bastante elevado. En cuanto a los indicadores, en zonas intermedias, con el estocástico cortado a la baja todavía. Por tanto, precaución, y quien quiera torear, pues esta acción le va a dar meneos y cornadas posiblemente. Bien. De óleo, la situación de sequía, costes y demás, claramente le está perjudicando a la cotización. Vemos que está intentando reaccionar en la parte baja del canal bajista en el que se encuentra desde los máximos de 2022, y tenemos a la SMA 200 semanal que se está acercando, que podría terminar dándole impulso para que consiga romper la parte baja del canal alcista desde los máximos de 2021, que está ahora mismo ejerciendo como techo. Indicadores en niveles de sobreventa, veremos si finalmente consigue superar este zonal. Tiene como primer zonal de resistencia o control el zonal perdido de los 25-26, donde además se encuentra la parte media del canal bajista, y en caso de superación podríamos pensar como posible punto de objetivo o rechazo en la parte alta del canal bajista. Pero en esta también hay que extremar las precauciones, puesto que se encuentra en un sector muy afectado tanto por los costes como por la situación de sequía, que está haciendo que el precio del aceite esté disparado y en máximos, creo que históricos. Por tanto, si está descontado que el escenario ya no puede ir a peor, podríamos estar ante un nuevo impulso, como parece estar anunciando, pero hay que extremar las precauciones. Talgo, tenía fijada o marcada una cuña porque pensaba que iba a terminar dando el impulso antes, pero no ha sido así y ha terminado mareando todavía más de la cuenta, por lo que
finalmente, aunque el estrechamiento parece evidente y la cuña también lo parece, dejo marcada la que tenía puesta y pinto la que podría terminar siendo definitiva. Indicadores girándose al alza en niveles de sobreventa, con el MACD recientemente cortado al alza, por lo que podríamos pensar en que el impulso definitivo podría estar llegando, pero mientras no supere la parte alta de la cuña, mucha precaución. Además, tiene la presentación de resultados, si no me equivoco es la semana que viene o la siguiente, ya no me acuerdo. Y también como primer zona de control, aparte de la bajista, tenemos en el último mínimo histórico previo, porque no tiene más, en el mínimo histórico previo, donde se está posicionando la SMA 20 en los 2,85, siguiente zona de control si consigue superar la parte alta de la cuña. Tubos reunidos. Ha ido a buscar, vamos a ver, bueno, voy a poner así para que se vea bien. Ha ido a buscar el nodo de volumen donde se encuentra el VPOC del rango y además ha buscado un picotazo a la parte baja del canal al canal bajista, desde que hiciera techo en 2021. Tiene los indicadores girándose o intentando girarse al alza en niveles de sobreventa. Como techo tiene en estos momentos a la SMA 200 en el 61.8 del impulso desde los mínimos de 2020, por lo que hay que extremar las precauciones. En caso de superación podríamos pensar en que pudiera buscar pelea con el zonal de intermedio, donde se encuentra además la parte media del canal bajista en el que se encuentra. Por encima se encuentran el resto de SMAs, por lo que mucha precaución, puesto que aunque consiga iniciar el impulso, tiene bastantes zonas de pelea y trabajo que realizar para que pueda tener continuidad. De momento veremos la semana que viene si busca pelea con la SMA 200 en el 61.8 y en caso de que así sea, cómo reacciona. Tubacex, pues definitivamente parece que no estaba consolidando el suelo de un rango de lateralización y termina cediendo en el 50% y las SMAs 50 y 200. De momento frenada en el 61.8. Veremos si consigue consolidar a cierre semanal este zonal, ya que una posibilidad podría ser buscar un picotazo a la SMA 100 para terminar reingresando a cierre semanal sobre el 61.8. Estocástico en niveles de sobreventa y RSI buscándola. Vemos incremento en el volumen, por lo que veremos si el cierre de la semana que viene nos invita a pensar en un posible reingreso en el zonal de lateralización, o si por el contrario podemos darlo por descartado y podríamos estar en búsqueda de buscar cotizaciones en el nodo de volumen inferior, que podría incluso llevarla a buscar el inicio del movimiento. Unicaja, pues de nuevo rechazada en lo que parece la configuración de la clavicular de un hombro-cabeza-hombro invertido. Tenemos en estos momentos la cotización buscando apoyo y rebote en la parte baja del canal alcista desde los mínimos de 2020, donde ha encontrado también el apoyo de las SMAs 20 y 50 y del VPOC, que como hemos dicho es el punto de mayor negociación. Los indicadores se encuentran en zonas intermedias. Veremos si consigue seguir respetando la parte baja del canal. Podríamos pensar en que termine buscando un nuevo ataque al zonal de resistencia superior, pero precaución y veamos paso a paso cómo va respirando sobre la parte baja del canal. Vidrala,
esta a pesar de que cierra la semana con un menos 0,49%, ha tenido un grandísimo meneo esta semana tras haber sido rechazada en la parte alta del canal bajista desde los máximos de 2021. Ha ido a buscar de nuevo apoyo en la parte baja, en la parte media del canal bajista, donde ha terminado encontrando de nuevo rebote y cerrando por encima del anterior o del rango de lateralización menor, pero sin conseguir reingresar a cierre en el rango de lateralización mayor. Por tanto, todavía esto no podemos considerarlo como sprint y podría darse todavía la posibilidad de que fuera un pullback para continuidad correctora. Vemos que esta semana se ha incrementado notablemente el volumen, por lo que no podemos descartar ni que sea un pullback para continuidad correctiva, aunque bajo mi punto de vista estaríamos posiblemente en un sprint que terminaría reingresando la cotización en el rango de lateralización y confirmándolo como una estructura acumulativa, donde terminaría buscando cotas superiores. Pero mientras no reingrese en el rango y en el canal alcista a largo plazo, hay que extremar las precauciones. Indicadores en el estocástico en niveles de sobreventa y el RSI girado a la baja y cercano al mismo. MACD preparado para dar corte al alza si consiguiera continuar el impulso. Siguientes resistencias o las principales resistencias que se va a encontrar: techo del canal bajista, parte baja del canal alcista, y en caso de que supere ambas tendrá la SMA 20. Como vemos, en estos momentos se encuentra en uno de los principales nodos de volumen, por lo que conseguir posicionarse por encima del pico del nodo es positivo y nos podría hacer pensar que podría volver a actuar como un nodo de soporte. Mientras tanto, tenemos que considerarlo como nodo de resistencia. Por último, vamos a ver Viscofan, y para que quede claro para el que no lo tenga claro de lo que acabo de comentar en Vidrala, esto es el evento de sprint que digo, sacudida, para terminar buscando un impulso mayor, pero mientras no se ha confirmado, no lo es, y no hay que considerar que es lo más probable. RSI parece que está superando su resistencia en la divergencia bajista que había marcado, y estocástico todavía en niveles de sobrecompra. RSI también cercano a niveles de sobrecompra. Vemos que se encuentra peleando, que ya ha superado la parte alta del canal bajista y la parte media del canal alcista, que venía actuando como zona de resistencia. Y en estos momentos se encuentra en el último zonal de los máximos históricos, donde por la situación de los indicadores a priori debemos extremar las precauciones, pero veremos, ya que está mostrando bastante fortaleza, si consigue varios cierres sobre dicho zonal y sobre la parte media, que nos invita a pensar que tras un relajamiento de los mismos pudiera seguir la senda alcista. Bueno, ya está aquí el vídeo de análisis de hoy. Espero que os haya gustado, y si así es y os ha sido de utilidad, por supuesto, le deis al me gusta, me dejéis en comentario vuestras opiniones sobre los activos, sobre otros activos que se encuentren en un punto interesante, y que lo compartáis en vuestras redes sociales, grupos de Telegram y foros de bolsa en los que participéis, y así me ayudáis con el canal. Nada más, se despide vuestro amigo AT Trader y nos vemos en el siguiente vídeo.